Buenas tardes, día político por TSI. Los dos partidos centenarios en Honduras van a sus convenciones. Mañana sábado le toca al Partido Nacional de Honduras, pero el domingo le corresponde al Partido Liberal. Abogado Eduardo Martel, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy buenas tardes, Ramón. Como siempre, un gusto estar aquí en Día Político. Un saludo a los que nos están viendo, especialmente a los liberales, que estamos engalanados de fiesta. Y quiero decirle algo. Para el Partido Liberal la convención es algo que históricamente ha representado muchísimo. Creo que es el partido que más relevancia tiene la convención. En el Partido Nacional relativamente poca, y Libre es muy nuevo para tener, digamos, esa trascendencia. Pero las convenciones históricas donde se celebraban allá en el Clámero, en el Centenario, con debates intensos entre el ala de los hermanos Reina, Modesto Rodas, eran unos encuentros de mucha riqueza intelectual. ¿Tiene dueño el Partido Liberal? ¿Perdón? ¿Tiene un dueño el Partido Liberal? No, ahí está la prueba. El Partido Liberal es un partido, a diferencia del caudillismo acérrimo que hay en Libre y que históricamente ha habido en el Partido Nacional, nosotros tenemos distintas fuentes de poder, distintas islas de poder, distintos sectores de poder. Hay irreverencia en el buen sentido. Es decir, el Partido Liberal, cualquier liderazgo municipal o departamental se para a defender su posición frente a los liderazgos nacionales. Los convencionales tienen un peso específico importante. Los alcaldes, los diputados, líderes nacionales. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido vivir más de 130 años. Eso es lo que le da la riqueza. Que hemos cometido errores, que se ha faltado un proceso de democratización más profunda, de renovación, normal, como todos los demás partidos del mundo que han estado en crisis. Pero hoy yo siento un Partido Liberal que vuelve a recobrar ese entusiasmo de cara al proceso electoral. Saludo al abogado Octavio Pineda. Abogado, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Día Político. Gracias, Ramón. Con las disculpas del caso, por inconvenientes no puede estar ahí. Un saludo a la distancia a Eduardo, y aquí estamos para compartir esos temas. La convención se llama Francisco Morazán Quesada, ¿verdad? Así es, José Francisco Morazán Quesada, que nos lo había robado Libre en los procesos anteriores y nosotros nos lo habíamos dejado quitar, pero lo estamos recuperando porque al final Morazán era un estadista, más que un general, era un hombre de ideas, un hombre culto, que inclusive tenía correspondencia con grandes escritores europeos, y era un hombre de pensamiento liberal. Si viviera José Francisco Morazán Quesada, ¿qué ruta política tomara? ¿Libre o Partido Liberal? No, sin duda Partido Liberal, sin duda, sin dudarlo. Y ahí estaba escuchando a Eduardo, comparto algunas de las cosas que dijo, en el sentido de que las convenciones históricas del partido eran debates oratorios ideológicos en los 80 a los que había que asistir y aprender. Yo desde muy joven fui a esos eventos, 7 años la primera vez, y daba gusto escuchar a Rodas Alvarado, al doctor Reina, don Jaime Rosenthal. Mi padre era uno de los oradores principales siempre en esas actividades, fue presidente de la convención varias veces. Y en el sentido también diferir en que actualmente las convenciones se han convertido más en un show mediático, porque al final, con el cambio de elecciones internas, se le quita un poco la importancia a la convención, porque antes en la convención se definía quién era el candidato del partido. Y por eso se daban esos debates y esas negociaciones, y cada quien cuidaba sus convencionales. Había líderes regionales fuertes que siempre participaban, los convencionales podían participar. Y ahora los eventos se han hecho eventos más cortos, en el que prácticamente solo habla el candidato, sale un guido, y hay poca participación de los convencionales. Ahora, Eduardo, ¿qué esperan ustedes salga de esta convención del Partido Liberal de Honduras? ¿Vendrán reformas a los estatutos? ¿Vendrán innovaciones? Porque yo creo que los partidos políticos no se tienen que quedar solamente con decir que son centenarios, sino que tienen que irse renovando. Absolutamente, Ramón. Yo he establecido y lo he dicho públicamente que el partido requiere trabajar en 3 dimensiones.
La primera y más urgente, por razones obvias, es la dimensión electoral. Vamos a un proceso electoral con grandes opciones de ganar, tenemos que prepararnos de aquí al 30 de noviembre. Otra dimensión que es la dimensión de gobierno. ¿Para qué ganar si no vamos a ir a hacer nada? Sí. Libre ganó con mucha expectativa, con mucha euforia, con mucha contundencia, pero llegó al gobierno y parece ser que no sabían qué hacer. Entonces tenemos que preparar la dimensión de ejercicio de gobierno. Pero hay una dimensión más en clave interna que es la del partido. Ayer estuve en esta casa de televisión y se lo dije al público y estaba presente Roberto Contreras, quien va a asumir como presidente central. Hay una gran tarea, Ramón. Modernizar al partido, actualizarlo, acercarlo al barrio, a la colonia, a los municipios, depurarlo, porque obviamente hemos sufrido lo que ha sufrido la sociedad hondureña, incorporación de sectores con intereses oscuros, necesitamos depurarlo, pero sobre todo también abrirlo a las nuevas generaciones. Este partido tiene que recuperar esa beligerancia. Hay amores que son eternos, ¿verdad, Eduardo? Aquí hay un ejemplo de eso. ¿Y sabe por qué le hago esa pregunta? Hay amores que son eternos. Cuando uno se casa, promete amor eterno con su esposa. Si es Olimpia o es Motagua, amor eterno, aunque estemos allá en los últimos lugares. Y en el partido político igual. Así es. ¿Y sabe por qué le digo esto yo a usted? Porque usted sufrió en carne propia el desprecio, inclusive hasta de su propio partido. Así es. Haberle quitado esa regiduría de la actual corporación municipal. Así es. Y aún así usted, a pesar de los detractores y de los enemigos que tuvo en su partido político, Eduardo Martel está aquí, miren, al frente del Partido Liberal de Honduras, al frente del liderazgo que ahora hay al interior del Partido Liberal de Honduras, luchando porque alcance el poder el Partido Liberal de Honduras, Eduardo. Por dos razones. Sí. Una, porque hay convicción en las ideas. Ramón, yo creo en las ideas liberales, creo en la división de poderes, en la democracia, en el imperio de la ley, creo en la salud pública de calidad, en la educación pública de calidad, en la igualdad para mujer y hombre, en la educación superior para todos. Creo en las ideas liberales, pero además decisiones de la cúpula de 4 o 5 personas, adversarios que actuaron visceralmente, no pueden hacerme cambiar. Honduras está primero. Claro. Honduras requiere del Partido Liberal, lo hemos visto. Y yo decía ayer que me alegra que haya ganado Libre porque de alguna manera ya la sociedad hondureña puede evaluar cómo gobierna Libre. Ya sabemos cómo gobierna Partido Nacional, hoy ya sabemos cómo gobierna Libre y también sabemos cómo gobierna el Partido Liberal y ahora añoramos al Partido Liberal en el poder. Por eso seguimos en el partido a pesar de las vicisitudes. Las milicias, abogado Pineda, las milicias eternamente jóvenes o las momias eternamente jóvenes. ¿Cómo está hoy el Partido Liberal de Honduras? Hay de todo, pero yo creo que aquí lo importante, Ramón, es señalar que el partido tiene 134 años, sí, el partido más histórico del país, y a pesar de que muchos lo estaban enterrando, inclusive algunos liberales, el partido está ahí, el partido va a seguir, va a continuar. Nosotros todos somos pasajeros, todos. Y yo creo que a veces a los líderes se les olvida eso. Y eso es una cosa que hay que recuperar también adentro del partido, entender que nosotros somos pasajeros y que la institución se queda. Y que a quien hay que proteger es a la institución. Sí. Porque las demás cosas, como decía Eduardo, hay cosas viscerales, hay cosas de intereses, hay gente que se cree los dueños de los partidos, y también hay en el Partido Liberal gente que se cree dueño del partido, no lo son, porque el partido le pertenece a todos y cada uno de los miembros. La institución es superior a todos y cada uno de nosotros. Entonces, también hay que recuperar esa memoria histórica en el sentido de que asumimos una gran responsabilidad después de 20 años de estar fuera del poder. Si vamos a tener esa posibilidad, sí, tenemos que ser diferentes. Y para ser diferentes, no solo hay que decirlo, no hay que serlo y hay que parecerlo. Mira, no hay que comenzar a cometer los errores que hemos estado señalando que cometieron los nacionalistas y los de Libre. Mire, el peor error de un partido político es que exista un caudillo que tome las decisiones y las direcciones del partido para siempre y por siempre, y que pase por encima de los intereses de los demás. El peor error que puede tener un partido político es que crea solamente en la figura de alguien como el autor, el propulsor, el dueño, el absoluto de las cosas del partido y que va a multidireccionar el partido político sin preparar liderazgos.
Porque cuando esos liderazgos perecen o mueren o fallecen, se vuelve el castillo de arena en ese partido político y Castillo de comienza a naipes. caer un partido Ahora, de naipes. Eso, Ramón. y qué bueno que ustedes como liberales, como también los otros partidos políticos, entienden y deben de entender estas cosas. Solo me permiten ir a la pausa para que me den su criterio, porque quiero hablar también de la figura de Salvador Narrala. ¿Garantiza triunfo en las próximas elecciones generales Salvador Narrala para el Partido Liberal de Honduras? La función de Jorge Calix, ¿cuál va a ser en este tiempo que queda para elecciones generales? Buenas preguntas que quiero que me contesten. Quería comentar algo antes del comentario que hice. Pero yo le digo algo. Sí. El Partido Liberal es un partido que ha demostrado, primero, capacidad de gobernar y vocación de poder. Y en ese escenario político, para Libre es una amenaza de su propia supervivencia y existencia como partido político que gane el Partido Liberal. A tal punto que yo creería que la cúpula de Libre prefiere que gane el Partido Nacional a que gane que gane el Partido Liberal, porque ganando el Partido Liberal, creo que Libre vendría en un claro descenso electoral. Esa es una realidad. Nosotros sabemos gobernar, lo hemos hecho bien, con errores, pero el partido ha demostrado esa capacidad de administrar el bien público. ¿Usted cree que si gana el Partido Liberal, rápidamente se absorbe por sí solo Libre? Por sí solo no, por nuestra capacidad de administrar y gobernar de manera correcta. No es solamente ganar, porque ganar, Ramón, puede generar una decepción a los 6 meses si usted no hace las cosas bien como sucedió con Libre. Es nuestra capacidad de gobernar. En ese sentido, habría, ese es mi criterio, un descenso considerable de Libre como estructura política y creo que no se recuperaría en el corto plazo. Abogado Octavio Pineda, ¿cómo ve la figura de Salvador Nasralla? ¿Era lo que andaba buscando desde ya décadas el Partido Liberal de Honduras para alcanzar el poder de la nación? Sí, primero 3 cositas rápidas. Sí. Uno, el partido, una de sus características es que la unidad no se construye como se construye en el Partido Nacional y en el Partido Libertad y Refundación. Nosotros tenemos unidad en la homogeneidad, en la diversidad, porque por eso somos liberales. Tenemos derecho a opinar, a pensar, a disentir, no como los otros partidos que son verticales. 2, eso hay que mantenerlo y recuperarlo y cuidarlo. 2, la capacidad de gobierno que tiene el Partido Liberal, por su experiencia, por su historia, por sus principios y sus valores, no la tiene Libertad y Refundación. Ahora, hay que decir las cosas por su nombre. Mel Zelaya fue siempre el gran enemigo del Partido Liberal, siempre lo quiso destruir, porque el partido había un abanico, Ramón, en el que estaban personas de extrema derecha, personas de derecha, los que estábamos en el centro izquierda, y estaban los de la izquierda, y ahí también había personas de izquierda radical. Esa fue siempre la gran victoria del Partido Liberal, y Mel Zelaya quiso destruir eso. Ahora, como ya gobernaron y ya el pueblo hondureño descubrió quiénes son, y hemos abierto el partido a nuevos liderazgos como el de Salvador Narrala, que es una figura fresca, que es una figura que no está manchada por la corrupción, que es una persona que con su irreverencia atrae mucho el voto independiente. Entonces, Libertad y Refundación está en peligro de extinción. Ahora, para ellos es un riesgo existencial que el Partido Liberal gane. Le hago una pregunta. ¿Usted Sí, cree que puede caer en una implosión política Libre? Yo creo que sí, yo creo que esta guerra, Ramón, es una guerra, como ellos lo han dicho, la madre de todas las batallas, porque es una guerra que va a definir 2 cosas. Si Libre gana, perdemos la democracia en primer lugar e implosiona el Partido Liberal. Y si Libre pierde y gana el Partido Liberal, se va a desmoronar Libertad y Refundación y ya va a ver a usted ese montón de liberales que se fueron, que ya se vinieron bastantes de regreso, volver al partido que es su casa de origen, porque ya saben que Libertad y Refundación lo que busca es 2 cosas. Uno, construir un país a ejemplo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son un fracaso socialista, y mantener en el poder a un grupo familiar que todo el mundo popularmente le dice el familión. Pero mire, ya lo vimos, Ramón, en el proceso primario. Yo nunca había visto este nivel de disidencia interna dentro del Partido Libre.
figura reconocida como el jefe de bancada, el diputado Sarmiento, denunciando manipulación, arbitrariedad y anunciando la creación de un nuevo movimiento, Juan Barahona, Silvia Ayala, el otro diputado de Lloro, es decir, Bartolo Fuentes, ya hay una crisis latente, ya está la semilla de la disconformidad, de la crítica, pero como hay poder todavía se puede aplacar. Pero cuando venga la primera crisis, que va a ser severa, que va a ser el 30 de noviembre, con la pérdida del poder, ahí viene una situación de crisis que ya la vivimos nosotros cuando el golpe de Estado. Número 2, imagínense los nombres que le voy a decir. Policarpo Bonilla, Vicente Mejía Colindres, Chángel Zúñiga Huete, Carlos Roberto Reina, Villeda Morales, Modesto Rodas Alvarado, Jorge Hueso Arias, Carlos Roberto Reina, Orlando Gómez Cisneros, Carlos Roberto Flores, Rafael Pineda Ponce, Oscar Mejía Arellano. Podemos seguir nombrando todo el programa. Ese ha sido el partido, es un semillero de liderazgo enorme que le ha permitido ir dándole capacidad de resiliencia al Partido Liberal. Hoy llega Salvador Narrala, que para mí lo defino como un fenómeno político. Yo le digo algo, yo aquí, de manera transparente, jamás hubiese creído que Salvador iba a ganar con la contundencia que lo hizo en el Partido Liberal. Yo pensé que podía ganar, que tenía opciones, pero por 6, 7, 8, 10 puntos. Óigame, 60%, Ramón. Duplicó a la segunda fuerza, pero además hay un dato que me gustaría verificar, pero me lo dijeron en su momento, pasadas las elecciones, que el 31% de los que fueron a votar al Partido Liberal lo hicieron por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que ahí atrae una atracción del elector. Usted se imagina en ese universo de 3 millones de independientes, ¿quién es el que puede sumar a su apoyo electoral? Solo el Partido Liberal con Salvador Narrala. No le va a sumar Libre, porque es un partido desgastado. No le va a sumar el Partido Nacional, que todavía arrastra los 12 años a cuesta de gobierno, pero además la figura de Narri ya no es la misma de antes. Es Salvador que tiene una pegada importante dentro del independiente. Pero además le quiero decir algo. Yo que he tratado mucho junto a Luis Zelaya, Salvador, desde el fraude del 2017, veo un Salvador muchísimo más maduro. Mire. Tolerante, abierto, inclusivo. Claro, uno va aprendiendo, Ramón, conforme se tropieza, se cae, se vuelve a levantar. Y hoy ha entendido Salvador que esa popularidad que tiene, la tiene que convertir en liderazgo. Y se tiene que convertir en un líder dentro del Partido Liberal, y eso implica eso, escuchar, oír, entender que hay divergencia en el Partido Liberal. Mire, aquí todos somos generales, ¿no? Todos somos generales, aquí no hay ningún soldado, todos opinamos, todos criticamos, y esa es parte de nuestra riqueza, y Salvador lo ha entendido, y su equipo de trabajo lo ha entendido a la perfección. Abogado Pineda. No, yo creo que sí, importante lo que dice Eduardo, pero también, y yo creo que es bueno también que hagamos una reflexión como liberales, que todavía no hemos ganado nada. Y que la unidad es un proceso que comenzó después del 9 de marzo, que va a continuar con la convención y que va a seguir después de la convención, y que no hay que comerse la liebre antes de agarrarla. O sea, la lucha no va a ser sencilla, Ramón. Y por mucho que haya liderazgos nuevos y voto independiente, no va a bastar para triunfar. Yo soy de la opinión que si queremos derrotar definitivamente al Libre, va a haber necesidad de hacer alianzas, de hecho, con otros partidos, porque no podemos correr el riesgo, y esa es una de las cartas que está jugando Mel Zelaya, de hacernos creer a los nacionalistas, a los liberales, que podemos triunfar solos. Y ese sería para mí un grave error. Yo creo que hay que hacer esa reflexión. Los triunfalismos son malos. Narrala ha cambiado definitivamente. Tiene la obligación de hacerlo porque él es el candidato. Se necesita, para construir unidad dentro del partido y en una alianza de coalición, mucha inteligencia emocional, mucha tolerancia, mucha prudencia en lo que se dice, en lo que se hace, cómo se dice y cómo se hace. Y este es un proceso que todavía está encaminado, porque todavía hay sectores del Partido Liberal que están esperando ser incorporados al trabajo partidario. Pausa, ya regreso en Día Político por TSI.
¿Qué piensa Eduardo Martelli y Octavio Pineda de liderazgos como Jorge Cálix, el propio Salvador Narrala, Roberto Contreras, Alan Ramos y otros líderes del partido que están surgiendo con fuerte sensación política en estos momentos en el país? La coyuntura política en este momento es favorable al Partido Liberal. Insisto, en la política no gana el mejor, Ramón, gana el que la coyuntura política le genera. Sí, se preste. Libre ganó por una coyuntura política. Nunca se hubiese repetido esa situación. Entonces, en el Partido Liberal, hoy que hay una expectativa de éxito, que eso es importante, para la motivación, para el compromiso, para la entrega, para la lealtad, se da este surgimiento de liderazgo que yo creo que vienen a fortalecer las opciones de éxito dentro del Partido Liberal. Hay que entender que tenemos que actuar con madurez. Hay que entender que hay diferencias hoy en día dentro de esos liderazgos, pero que hay un objetivo superior que es el de recuperar la nación. Yo le digo algo, Ramón, este país está mal. Yo tengo posibilidades de viajar y he viajado en el pasado reciente a Guatemala, a El Salvador, a Panamá, a Costa Rica. Óigame, cuando uno visita ya esos países, uno se da cuenta que la brecha sigue creciendo. ¿Y cuál es el problema? La dirección política. Aquí se persigue al empresario, aquí se persigue con más impuestos a la gente, aquí se persigue al que quiere trabajar. Entonces, yo creo que esos liderazgos tenemos que entender que fortaleciendo al Partido Liberal y aglutinando un proyecto político de país, sin sectarismo, Ramón, sin odio, sin señalar a los que estuvieron en el pasado de las culpas que estamos sufriendo como gobierno, es que podemos salir adelante. Octavio Pineda. Definitivamente que el reto es enorme porque el pueblo hondureño tiene unas grandes expectativas en el Partido Liberal y esa responsabilidad deben asumirlas todos los liderazgos, los anteriores, los presentes y los futuros. Porque como dije al principio, la institución va a quedar y nosotros vamos a pasar. Y lo que va a hacer la diferencia para el pueblo hondureño es cómo vamos a gobernar, de qué manera vamos a gobernar, qué vamos a hacer realmente. Yo creo que una propuesta seria, concreta para el pueblo hondureño, para la juventud, es indispensable. Y además de eso, unir, como dije, a la oposición para que podamos rescatar este país que lo que quieren es destruir su democracia, pero en esa jugada, decía mi padre, para ganar se ocupan los buenos, los malos y los peores. Todos lo necesitamos y bajo esa premisa tenemos que trabajar por la victoria del Partido Liberal. Perfecto, hemos terminado el programa, 15 segundos. Un saludo a los liberales, que este domingo tendremos una convención que debe de marcar el inicio de la gran victoria liberal para recuperar el país y para gobernar sin odios para todos, a trabajar, a organizarnos y a echar para adelante. 15 segundos, abogado Pineda. Bueno, Morazán, usted lo mencionó, decía que la educación popular es el alma de las naciones libres. Esos son los principios en los que cree el Partido Liberal. Tenemos que convertirnos en gobierno y hacer cosas diferentes para que el pueblo hondureño siga creyendo en el glorioso Partido Liberal de Honduras. Un abrazo a todos los convencionales. Allá nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Gracias, muy amables por participar en el Día Político. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.